¿Qué tal nuevamente? Bienvenidos a este tercer video de ecuaciones diferenciales, en donde vamos a continuar resolviendo las ecuaciones diferenciales de primer orden. Y recordemos que en los dos videos anteriores discutimos cómo resolver las ecuaciones usando la técnica de separación de variables y usando la técnica de ecuaciones diferenciales exactas. En esta ocasión vamos a discutir qué ocurre cuando la ecuación diferencial no es exacta. Es decir, cuando la parcial de m respecto a y es diferente a la parcial de n respecto a x, pues necesitamos un factor que lo vamos a llamar f de xy, que haga diferencial exacta la ecuación. Entonces, vamos a discutir justamente este tema, el del factor integrante. Bueno, esta es nuestra ecuación diferencial. Tiene aquí el término m, el término n, el diferencial de x, el diferencial de y aquí aparece nuestro factor integrante, ¿sí? Bueno, una manera de simplificar esta ecuación pues es escribirla de esta manera, donde P es justamente el producto de M por F y Q el producto de N por F. Pero nos vamos a concentrar en esta representación y estamos partiendo del hecho de que eh, pues nuestra ecuación diferencial, después de ser multiplicada por el factor integrante, pues va a satisfacer la condición de que las segundas derivadas cruzadas van a ser iguales. Y esto significa que cuando derivamos respecto de y este término y este producto n por f lo derivamos respecto de x, pues estas derivadas van a ser iguales, con lo que tendríamos una ecuación diferencial exacta. Bueno, vamos a desarrollar esta derivada. Como es un producto, nos va a quedar la primera, que es m por la derivada de f. Lo estoy indicando con un subíndice y, porque es la derivada respecto a y, más la segunda, que es f por la derivada de la primera, que también la estamos derivando respecto a la variable y. Del lado derecho vamos a tener una situación similar, es la primera por la derivada de la segunda, en este caso la derivada respecto de x, más la segunda por la derivada de la primera. Observe que esta ecuación, ¿sí?, tiene dos incógnitas, ¿sí? Porque m, n y sus derivadas parciales las podemos conocer de la ecuación diferencial. Sin embargo, esta f no la conocemos, nuestro factor integrante, y tampoco conocemos la parcial de f respecto a y, ni la parcial de f respecto a x. Entonces, esta ecuación, así como está, pues no la podemos resolver y tenemos que hacer algún tipo de consideración adicional para poder resolver esta ecuación. Bueno, una posible consideración es suponer que nuestro factor integrante solamente depende de la variable x. Si suponemos eso, entonces esta igualdad que tenemos aquí debería de simplificarse a esta igualdad. Observe que como estamos suponiendo que el factor integrante solamente depende de x, la parcial de f respecto a y, pues debe de ser 0. Entonces nada más nos queda este término y estos dos términos del lado derecho. Bien, nos queda en términos del factor integrante y la parcial del factor integrante respecto a x. Esta ecuación ya la podríamos resolver. Este término lo voy a pasar del lado izquierdo y voy a factorizar f, que es nuestro factor integrante. Nos va a quedar una expresión
que se ve de esta manera, y esta f la voy a pasar del lado derecho dividiendo, y esta n la voy a pasar del lado izquierdo dividiendo, de tal manera que me voy a quedar, ¿sí?, con esta expresión que la conozco en su totalidad, y del lado derecho me queda la derivada de f respecto a x dividida entre f. Entonces puedo hacer una integral en la variable x, ¿sí? Y la integral que me queda del lado derecho es una integral que ya conocemos, y sabemos que el resultado es el logaritmo natural de f. Y de esta manera podemos encontrar f en términos de la parcial de m respecto a y, la parcial de n respecto a x y n. Todos estos términos los voy a conocer, así que si aplico la función exponencial en ambos lados de esta igualdad, pues tengo una expresión analítica para el factor integrante, suponiendo que depende exclusivamente de la variable x. Bueno, fíjese que esto podríamos haberlo hecho también suponiendo que nuestro factor integrante depende solamente de la variable y. Y efectivamente podemos hacer el desarrollo si suponemos que el factor integrante solamente depende de y. Bueno, este término que aparece aquí, que es la parcial de f respecto a x, pues es el que ahora se va a convertir en cero, y entonces la igualdad, ¿sí?, se va a reducir a esta expresión. Nuevamente, este término lo puedo pasar del lado derecho, factorizar f, ¿sí?, y me quedo con una expresión de esta forma. Esta f la puedo pasar del lado izquierdo dividiendo, y esta m la paso del lado derecho dividiendo, ¿sí? Todo lo que hay del lado derecho lo conocemos a partir de los datos que nos da la ecuación diferencial inicial, y entonces podemos integrar, pero en esta ocasión vamos a integrar respecto a y. Y bueno, nuevamente esta parcial de f respecto a y dividida entre f integrada respecto a la variable y, pues nos va a devolver el logaritmo natural de f, ¿sí? Y lo que tenemos del lado izquierdo, ¿sí?, son expresiones que conocemos de nuestra ecuación diferencial, de manera que nuestro factor integrante en términos de la variable dependiente y la podemos representar pues de esta manera. Fíjese que las expresiones son similares, ¿sí? En este caso la integral es en y en el primer caso la integral es en x, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos el factor integrante, multiplicamos toda nuestra ecuación diferencial por el factor integrante, ¿sí? Y resolvemos por la técnica que discutimos en el video anterior. Vamos a intentar resolver esta ecuación diferencial. Observe que es 2xy diferencial de x, 4y más 3x cuadrada por diferencial de y igual a 0. Bueno, primero vamos a notar que las derivadas cruzadas, ¿sí?, no nos van a coincidir. La parcial de m respecto a y nos deja un 2x, y la parcial de n respecto a x nos deja 6x. Entonces, de entrada, esta no es una ecuación diferencial exacta y necesitamos un factor integrante. Entonces, vamos a encontrar el factor integrante en términos de la variable y. De acuerdo a lo que discutíamos, ese factor integrante puede ser encontrado con la parcial de n respecto a x menos la parcial de m respecto a y, ¿sí?, dividido entre m, y todo esto lo integramos respecto a y. ¿Sí? Estamos utilizando esta expresión. Observe que esta cantidad se simplifica, la variable x va a desaparecer y únicamente nos queda 2 diferencial de y dividido entre y, cuya integral podemos resolver
como 2 veces el logaritmo natural de y, ¿sí? Entonces, al aplicar la función exponencial, nuestro factor integrante sería e a la 2 veces logaritmo natural de y, que si lo simplificamos, el factor integrante va a ser y cuadrada. El siguiente paso es multiplicar toda la ecuación diferencial por el factor integrante. Observe que esta y ahora cambia a y cúbica, al igual que la y que acompaña a 4 cambia por y cúbica, y el término 3x cuadrada está multiplicado por y cuadrada, ¿sí? Si nosotros verificamos las derivadas cruzadas, nos vamos a dar cuenta que son iguales. De manera que para resolver esta ecuación diferencial, pues vamos a hacer una integral de este término que llamamos m, integramos respecto a x, ¿sí? Y recordemos que la constante de integración la vamos a proponer como una función que depende de la variable y, ¿sí? Esta y cúbica la consideramos constante, ¿sí? Nada más integramos 2x. Y bueno, aquí está la integral de m. El siguiente paso, recuerden que si nosotros, todo esto es igual a u, cuando nosotros derivamos respecto a y, debemos encontrar el valor de n, que es esta expresión, y entonces del lado derecho sacamos la parcial respecto a y, nos queda una derivada de k respecto a y, ¿sí? Y cuando derivamos este término, nos queda 3x cuadrada y cuadrada, que se va a simplificar con este término, ¿sí? De tal manera que la expresión se va a reducir a esto, la derivada de k respecto a y igual a 4y cúbica. Y entonces, cuando nosotros integramos, encontramos que k de y es igual a y cuarta, y entonces nada más nos falta construir la solución, que va a ser este término, ¿sí? Más este término igualado a una constante. ¿Sí? Esta es la solución de la ecuación diferencial. Si nosotros sacamos el diferencial, vamos a recuperar esta ecuación y dividiendo entre y cuadrada recuperamos nuestra ecuación inicial. ¿Sí? Sugerencia, verifique que realmente esta es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, usar un factor integrante en términos de x o en términos de y, pues va a depender de cómo queden las expresiones o las integrales, ¿sí? Si la integral es más sencilla en x, ¿sí? Pues la sugerencia es que busque el factor integrante en términos de x, ¿sí? Entonces, la decisión va en términos de cuál integral queda más sencilla de resolver. Y bueno, con esto finalizamos la discusión del factor integrante. En el siguiente video vamos a discutir las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.